lieber sowas von lieber raus. Du bleibst bei den Kindern. Hola amigos, seguimos con la interpretación de la película La Naranja Mecánica, con la tercera parte. Nos quedamos con el asesinato o violación de Alex, de su madre, con esa idea de la oscilación de la violencia, que es fundamental, ¿no? En definitiva es la oscilación del falo, ¿no? Que es quizás la imagen más poderosa de la película, ¿no? Y más importante, ¿no? Como casi núcleo simbólico desde la que tratar de atar, ¿no? Todo, ¿no? Ese falo oscilante que sabemos que en realidad no es el falo de nadie en concreto, sino que es un falo casi del linaje, ¿no? Del linaje Alexander, ¿no? Es un poco es el falo de Pindar, ¿no? Entendiendo por Pindar no un Pindar concreto, sino una mecánica, ¿no? Una mecánica en la que hay un falo que es el falo del abuso infantil, del falo sádico, el falo sodomizador, el falo violador, el falo felado, el falo que se va encarnando, o más bien que cada una de las figuras familiares va encarnando, ¿no? Casi como si fuese una especie de espíritu demónico, ¿no? De ahí esa idea tan interesante de la vinculación entre la serpiente, ¿no? y lo reptiliano, ¿no? Para los que les interesa todo ese mundo, que se puede entender también a un nivel más terrenal, ¿no? Es decir, ese espíritu de lo tónico que en realidad se encarna en un linaje, ¿no? Pero al mismo tiempo infiltra toda una sociedad, ¿no? A través de toda esa mecánica que hemos visto de la transformación de la víctima en verdugo, ¿no? Que no es una transformación, digamos, única y que se produce una sola vez, sino que hay que entender como todo en Kubrick, como buen nietzscheano, como una recurrencia de ciclos en los que la víctima se va progresivamente convirtiéndose en verdugo, pero nunca de una sola vez, ¿no? Víctima, verdugo, víctima, verdugo, víctima, verdugo. Siempre es un poco esa estructura la que opera tanto a nivel, digamos, de la propia iniciación del personaje, como incluso a nivel social, porque estas iniciaciones, estos niveles iniciáticos, se corresponderían con distintos escalafones en esa pirámide de control de la sociedad, que no es ni estatal, ni económico, ni racional, ni todas estas cosas que nos cuentan, sino que es realmente de tipo iniciático, mistérico, hoy masónico, diríamos, ¿no? Rosicruciano, las distintas, sí, que en este momento sea tan importante hacer distinciones entre las distintas logias, ¿no? Pero básicamente es importante comprender, y esto nos lo está contando muy bien Kubrick como alto iniciado y como conocedor, como insider hasta cierto punto, ¿no? Esto lo comenta también Jay Whitner, una persona que se ha ocupado mucho de Kubrick, ¿no? Aprovecho para agradecer a un seguidor el haberme pasado esta información. Él habla un poco como Kubrick, en definitiva, es un poco un insider-outsider, alguien que ha llegado, digamos, hasta cierto nivel en ese círculo de iniciados, pero siempre ha sido, nunca ha llegado a, porque hay muchos grados y finalmente hay una especie como de estructura esencialmente ocultista, mistérica, de que es muy difícil llegar a conocer verdaderamente lo que está en el trasfondo de esas logias, y que en realidad es de toda la sociedad, porque son esas logias las que siempre han controlado todas las sociedades, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil llegar a comprender ese centro, eso que digo yo siempre, ese centro
del toroide, donde se encuentran los dos vórtices, y esto es lo que Kubrick intenta contarnos, como solo se pueden contar estas cosas, que es a nivel simbólico, y como solo se pueden leer, que es interpretándolas. Es decir, hay que desconfiar de esa gente que nos dice que nos facilita las cosas y nos explica las cosas, porque en realidad en un grado u otro van a ser propagandistas de esa especie como de falsa claridad, de falsa transparencia, de falso racionalismo, de falso academicismo, etc. Todos esos pseudo saberes, ¿no?, que hoy abundan. Entonces nos quedábamos, como decía, con ese violación, asesinato de la madre. Nos cuenta Kubrick claramente que es Edipo, que es Alex Edipo, ¿no? Se ciega los ojos, ¿no?, como hace Edipo en el mito. Y esto es un detalle también muy importante porque hay toda una idea de lo que se quiere ver y lo que no se quiere ver, ¿no? Es decir, eso que hace Edipo después de violar a su madre, de arrancarse los ojos, tiene también que ver, por eso claro, Edipo ha sido una figura central también en el psicoanálisis, tiene que ver también con toda esta idea de la ocultación de lo que se ha visto y no se quiere ver, ¿no? Por lo tanto, en el fondo es el mecanismo del MK-Ultra, ¿no?, de la disociación mental y de la producción de alters, ¿no? Es decir, el alter es eso, el alter es una especie como de no querer ver algo que se ha visto, y que se encierra, que se compartimenta en uno de esos alters disociados en el fondo de un cerebro, ¿no? Pero en realidad lo interesante de esta cuestión, y es lo que nos cuenta muy bien Kubrick, aunque no es fácil porque no es fácil el tema y no es fácil entenderlo, es en realidad cómo se vincula esa disociación y ese control mental, digamos, duro, el de los MK-Ultra propiamente dicho, el de los programados mentales propiamente dicho, y el control mental, la programación mental de las masas, por así decirlo, ¿no? Es decir, habría como dos niveles, ¿no?, como una programación dura y una programación blanda, que están mucho más relacionadas de lo que parece, en la medida en que precisamente esos personajes intermedios, que son realmente lo que siempre han sido los seres sagrados, personajes traumatizados, disociados, MK-Ultra avant la lettre, que de alguna manera han arrastrado detrás de sí toda esa disociación y toda esa programación al resto de la sociedad, ¿no? Y eso está muy claro en la figura de Alex, ¿no?, que es, de alguna manera lo vemos como el cabecilla de la panda de malhechores, pero que en realidad vuelve a ser un símbolo muy potente de cómo esos seres sagrados, esos seres iniciados, traumatizados, programados, actúan como intermediarios, como líderes, ya digo yo, que arrastran de alguna manera, es decir, tiran tras de sí hacia un límite, llamémoslo psicótico, a toda la sociedad, ¿no? Es decir, Alex no es el cabecilla de esta banda solo porque sea más listo, porque sea más guapo, porque tenga dotes de liderazgo, etcétera, ¿no? Y habría que pensar en toda esa historia hoy de la formación de líderes, ¿no?, en qué se basa, ¿no? Porque parece que al final se va a basar en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero entonces, si Alex es el líder de esa cabecilla, es básicamente
porque es un iniciado y porque es un traumatizado y porque es un psicópata, vamos. O sea, en el fondo lo mismo que ocurre con las grandes figuras religiosas, ya lo hemos visto con la figura de Abraham, ¿no? Psicópata, pervertido, prostitutor de su hermana, o sea, lo peor que puede haber en una sociedad. Y sin embargo, según esta lógica de ocultación de todo ese elemento traumático, acabas convirtiéndose en patriarca, modelo de las grandes religiones de lavado de masa occidentales, ¿no? Entonces, vemos este doble juego, ¿no? Este doble nivel, este doble lenguaje, esta ocultación de una cuestión demasiado traumática, demasiado transgresora, demasiado terrible para querer ni siquiera verla, ¿no? De aquí la importancia del símbolo de la ceguera autoinfligida de Edipo, ¿no? El no querer ver, ¿no? Algo demasiado traumático, pero que en realidad opera también a la escala del conjunto de la sociedad. Es decir, toda una sociedad en cuanto ser colectivo, en cuanto zoé, ¿no? Hasta donde se pueda eso decir, siempre relativo, siempre va a operar también de esa manera. Es decir, el ejemplo de Abraham es muy bueno, ¿no? Pero nos serviría a Moisés, nos serviría, no sé, la Virgen María en otras escalas, ¿no? El catolicismo, la Virgen María como prostituta sagrada, traumatizada por la gran sacerdotisa Naditum Santana, ¿no? Que no es su madre, que es una sacerdotisa del templo, etc. Entonces, esa lógica también de hacer precisamente de lo más perverso, de lo más pervertido, de lo más traumático, el modelo de la prostituta sagrada, hacer la Virgen María, del pervertido y pervertidor Abraham, hacer el patriarca profanador de lo femenino, ya lo vimos, hacer de él el modelo del patriarca capitalista, por supuesto. Es decir, toda esa lógica de ocultación de ese elemento oscuro está aquí muy clara, ¿no? Y además es como vamos a entender el Estado, es como vamos a entender la ley, es como vamos a entender el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho siempre incorporando el estado de excepción, etcétera, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? La ley, que siempre sabemos que está en el fondo tensada por la transgresión, ¿no? Es la que instaura la prohibición. En fin, siempre va a ser esa misma lógica en la que una gran masa de la sociedad no va a querer ver todo eso, y unos iniciados, muy pocos, sí van a comprender esas cosas, pero van a aprovecharse de todo ese mecanismo y de hecho van a instigarlo, van a fomentarlo en la sociedad y aprovecharse de ese mecanismo, digamos, como masa crítica que mueve determinados fenómenos, ¿no? Es decir, falsos estados de derecho europeos, occidentales, moviendo y llevando más lejos todavía el colonialismo salvaje, sádico, ¿vale? El estado de excepción y la dictadura encubierta, bases secretas encubiertas, bases militares donde se hacen niños, se hacen experimentos genéticos, programas espaciales secretos, chemtrail, nanopartículas, tutiplén, transformación genética encubierta de los seres, es decir, toda la realidad de un sistema terrible, rituales satánicos, todo lo que queráis, se ve aquí muy claro, ¿no? Como esa gran manipulación, ese gran mito de hacer creer a un gran conjunto de la sociedad que vivimos en un Estado de Derecho, que todos somos iguales ante la ley, que todo va bien, que hay un poquito de corrupción, en el fondo responde a esta misma lógica de la programación mental en la que determinadas cosas no se quieren ver, no se han visto o no se quieren investigar o como lo queráis llamar, pero básicamente siempre el mismo esquema, ¿no? Es decir, es llevar a las cloacas del Estado, llevar a las cloacas de la psique, llevar a barrer y meter debajo de la alfombra la mierda. Todas las maneras en que lo queramos expresar no son más que una sola mecánica, que es la misma en el fondo que la del MK Ultra. Por eso el MK Ultra es tan importante conocerlo y por eso se ha silenciado tanto, por eso se ha generado tanta desinformación sobre el tema, ¿no? Pensamos en Naomi Klein, el libro de la doctrina del shock, ¿no? Que tiene algunas cosas interesantes, pero en el fondo es una cortina de humo de una mujer cómplice con el sistema de dominación que ha generado y se ha establecido muy claramente qué líneas rojas no va a trazar para que le promocionen el libro, lo venda, sea famosa, lo lleven a los auditorios, etc., ¿no? Toda esa lógica de complicidad con el sistema, ¿no? Y de encubrimiento del MK Ultra, ¿no?
Vemos también como el Holocausto, ¿no? Toda esa manipulación del Holocausto, toda ese tema tan difícil del que apenas se puede hablar porque te meten en la cárcel, etcétera, para el que hay que fabricar leyes de excepción, ¿no? Todo el que dice algo que no es la mentira oficial le meten en la cárcel, etcétera. Por lo tanto, pero uno de los temas que no se ha señalado a menudo es hasta qué punto todo ese mito fabricado del Holocausto en buena medida está ahí también, aparte de para otras muchas cosas, para encubrir los proyectos de control mental nazis y su continuidad en el nazicapitalismo atlantista sionista que hoy padecemos, ¿no? Es decir, había una continuidad total, Hitler judío, financiado por Occidente, familiar de una de esas familias encubiertas de los Rothschild, es decir, toda esa producción del nazismo y del Holocausto, como toda esa lógica hegeliana dialéctica de la tesis, la antítesis. Por lo tanto conseguimos legitimar la conquista de Palestina por los sionistas, etc. Toda esa lógica, como vemos, además tiene mucho que ver con esta película, porque justamente eso mismo es Alex, ¿no? Es un infiltrado de una familia de un linaje Illuminati, infiltrado en otra familia que se hace pasar por otra cosa, que se hace pasar por un tipo normal, de clase obrera, de familia normal, pero que en realidad es un iniciado, es un Illuminati que lo lleva tan en la sangre, lo lleva tan en el falo, ¿no? Es una encarnación de ese pindar también, de ese falo sodomizador, violador, felado, falo pederasta, que ni él mismo lo sabe, porque llega un momento en que forma parte de su propia psicopatía, ¿no? Y sociopatía, ¿no? Esa... Si hay algo, no es fácil, quiero irme un poco a lo concreto, pero en el fondo a Kubrick no lo vamos a entender desde lo concreto, solo lo vamos a entender en el momento en que hayamos mínimamente accedido a ese conocimiento oculto del que él nos está hablando y tratemos de ver cómo cada uno de sus símbolos es tremendamente poderoso, porque nos está hablando, el símbolo trabaja en profundidad y nos está hablando de toda esa vinculación de los distintos planos de la realidad, ¿vale? Entonces, dicho esta introducción un poco larga, pero que no me preocupa, porque como digo, la clave en Kubrick es esta interpretación profunda, podemos ir un poco más a lo concreto, ¿no? Después de la violación-asesinato en la casa de las Esfinges que hemos visto, Alex es llevado a la comisaría, un interrogatorio, y después a la cárcel, ¿no? Y bueno, volvemos a ver toda esa cuestión, esos temas que hemos visto, ¿no? Vemos por todos los lados estamos viendo los falos que Kubrick no nos enseña naturalmente directamente, sino a través de metáforas. Los vamos a ver a lo largo de toda la película, ¿no? Vemos cómo el señor Deltoid, este que aparecía al principio, llega a la comisaría, ¿no? Y le rinden honores porque es el que manda allí, ¿no? Es decir, vemos ahí cómo en realidad los estados están infiltrados por la masonería, ¿no? Y es el hermano masón con el ojo también disociado el que en realidad manda allí en la comisaría, ¿no? Y al que, digamos, le rinden pleitesía, ¿no? Y vemos cómo le dice Deltoid a Alex que ha asesinado a la mujer, ¿no? No lo sabía, se la han llevado al hospital y la han asesinado, ¿no? Entonces se ríe con una sonrisa muy sádica Deltoid, como diciendo: mi pequeño Alex, no, hemos hecho de ti un asesino, ¿no? Como realmente queríamos, ¿no? Es decir, toda esa idea de que los asistentes sociales están ahí para... Es decir, todas estas farsas de la sociedad que digamos que en los niveles inferiores más o menos va a funcionar, porque en la sociedad, para todo lo que es todo el Estado de Derecho, para lo que son todas las ONGs, para todo un montón de fenómenos, aquí lo vemos muy claro con la figura del asistente social, lo que se va a producir es una especie de inversión que a medida que asciende en la pirámide se va a invertir completamente el papel, ¿vale?
En realidad no va a ser tan nítido, va a haber unas líneas de corte, ¿no? Igual que pasa con la corrupción, ¿no? Todas esas figuras de corrupción, hoy lo estamos viendo en España con el caso Gürtel, ¿no? O sea, como llega un momento que se corta en un determinado sitio, ¿no? Y caen los chivos expiatorios para que no vaya más arriba el tema, ¿no? Un poco la misma lógica con todo, ¿no? Todas esas figuras van a hacer su trabajo lo mejor posible, pero van a estar tan metidos en la matriz que no se van a dar cuenta que en definitiva el humanitarismo sirve para legitimar guerras, las ONG sirven para vendernos la farsa del cambio climático, los ONGs médicas y humanitarias sirven para inyectarnos vacunas antifertilizantes, etc., ¿no? Toda esa lógica en la que hay un lavado de cerebro colectivo y al final todo el mundo acaba trabajando para el enemigo, ¿vale? Esa es la clave para entender la sociedad perversa en la que hoy vivimos, ¿no? Y un gran mecanismo de control mental, de lavado de cerebro colectivo que se remonta a siglos y en los que se acaba haciendo que toda una sociedad trabaje para, digamos, autodestruirse, ¿vale? Es decir, el transhumanismo como el ejemplo más claro, ¿no? De cómo se está destruyendo una sociedad por dentro, precisamente lo más importante de una sociedad, que es su fertilidad, ¿no? La continuidad de esa sociedad, ¿no? Autosostenible, es una sociedad sana, natural, ¿no? No por métodos científicos, tecnológicos, que por definición siempre van a ser el caballo de Troya de las élites. Entonces vemos aquí muy bien cómo este señor Deltoid es este infiltrado, ¿no? Que está en las cloacas del Estado y que en última instancia lo controla, ¿no? Hay toda una serie de referencias yo creo que de alguna manera al crismón, ¿no? Hay toda una serie de referencias a los elementos como cruzados, que lo vamos a ver luego también en la prisión, ¿no? Hay una idea como de ese signo del crismón, la cruz y la cruz de lo femenino, de las dos M's de María, de la A y la V de María, y la P, que también en versiones anteriores del crismón era una I simplemente, ¿no? La PI fálica que cruza. Hay referencias a esto, también en la idea de la catábasis y la anábasis en la prisión, y también al tema de la Rosa Cruz, que ya lo hemos visto en otros casos, ¿no? Aparece muy claramente como una Rosa Cruz, ¿no? Cuando le escupen en la cara a Alex y vemos la venda, la sangre, el cruce del esparadrapo. Esas son referencias, yo creo que nos están hablando, nos está diciendo Kubrick que lo que verdaderamente se esconde en todas estas masonerías, rosicrucianismos, todas estas logias, sociedades secretas, es básicamente pues la misma mecánica de manipulación de toda la sociedad, pero a un nivel más concentrado y más intenso, ¿no? Y llegando al límite del satanismo, ¿no? Y toda esa lógica de la perversión, de la homosexualización, de la pederastia y pederastización, es decir, porque todos estos son fenómenos de ingeniería social, ¿no? De llevar a una sociedad sana, natural, hacia tendencias más pervertidas, más antinaturales, más autodestructivas, ¿no? Vemos las bañeras en la cárcel, ¿no? Esa referencia que después veremos también en otro caso, ¿no? Esas referencias a lo iniciático, de la bañera, del agua, de Juan Bautista, de los rituales de cercanía a la muerte, etcétera, ¿no? El guardián de la prisión, cuando se está desnudando, le mira los genitales. Siempre nos está contando Kubrick de manera no muy clara, pero está ahí si lo sabemos ver, ¿no? También esta lógica, ¿no? Hasta qué punto nos decía no quiere ver lo que es evidente y está ahí, ¿no? Entonces él dice, mira, no voy a subir el tono más de lo necesario, ¿no? Ahí Kubrick yo creo que también es genial, tiene un punto de sutileza, de genio a la hora y de hecho le costó la vida, ¿no? Es decir, le costó la vida. Cuenta también Jay Weidner cómo le llamó un asistente después de haber enseñado la película antes de montar de Stanley de 2001, y Kubrick estaba muy preocupado porque vio a los responsables de la Warner que aquello no lo iban a tragar, ¿no? Entonces, pero antes de eso, en otras películas vemos muy bien cómo ha sabido
ajustar el tono para contar determinadas cosas y para que las vean determinadas personas, porque en el fondo, ¿para qué provocar, ¿no? Si el que no lo quiere entender no lo va a entender, y el que lo entiende es porque ya ha puesto de su parte para entender determinadas cosas, ¿no? Entonces aparece esa escena donde Alex se desnuda, el guardián le mira los genitales, le pregunta si es homosexual, todo como, ¿ha sido usted antes o alguna vez lo ha sido, ¿no? Está como dándonos a entender que está entrando en una máquina de producción de homosexuales, ¿no? Y de pederastas, etcétera, ¿no? Gestos con la luz, ¿no? El ano, la boca, etcétera, ¿no? Y lo mismo volvemos a ver con la figura del cura, ¿no? Del capellán de la prisión, ¿no? Desaparece toda una doble lectura en el que pues, este personaje es un pervertido, le miran desde abajo, ¿no? Aparecen por allí también otros presos que están mirando a Alex también como mandándole besitos, pero siempre con un sentido mucho más profundo de lo que, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vemos como Stanley Kubrick nos coloca una cruz templaria justo debajo de un pie de vela, ¿no? Nos está hablando del falo, nos está hablando de los templarios, y nos está hablando que en el fondo la mecánica de iniciática de la que hablamos y de sociedades secretas es la misma, ¿no? Nos está diciendo que hay una continuidad entre esa masonería de hoy y los movimientos templarios de entonces, ¿no? Enseñarnos la cruz. Lo hizo de manera parecida enseñándonos la cruz teutona, ¿no? Con el soldado de ese pentagrama satánico que veíamos al principio en el teatro, ¿no? Ahora lo hace con los templarios y nos vuelve a mostrar cómo está implícita toda esta lógica de llevar a una sociedad concentrada a mecánicas perversas, a mecánicas de homosexualidad, de pederastia, de violencia, ¿no? Somos en las cruzadas, ¿no? Y cómo todo eso está relacionado, es decir, cómo el ejército, cómo esa violencia concentrada tiene que recurrir a toda una ingeniería de los flujos libidinosos agresivos que, digamos, se aparta de su naturalidad, ¿no? Y de la cosa saludable de crear una sociedad sana, una sociedad de relaciones de familia del tipo que sea, me da igual cuántos formen la familia, pero de estructuras mínimamente estables, de estructuras mínimamente armónicas entre el elemento masculino y el femenino, este tipo de cuestiones que es justamente la lógica contraria en las sociedades iniciáticas, en las iglesias, y de manera mucho más intensa en las sociedades secretas, ¿no? Que si lo son es por algo, ¿no? Es decir, precisamente es porque es el caldo de cultivo de toda esa mecánica perversa, pervertidora, artificializadora, ¿no? De llevar a las sociedades a una lógica perversa y, en definitiva, canalizar esos flujos para hacer de ellos lo que sea, hacer de ellos cruzada, conquista militar, agenda de nuevo orden mundial, lo que se quiera. Siempre es la misma lógica perversa que está detrás de todos esos movimientos, cuando lo sano sería simplemente vivir en paz con tu gente y pensar en una comunidad, pensar en términos de comunidad sana, ¿no? Y no digo de comunismo, ¿no? Que es otra manipulación, digo de comunidad sana, creativa, en la que la comunidad es parte de uno, en el que uno se piensa como comunidad, ¿no? Sin la mediación de lo económico, del capital, como pasa en el comunismo, que es capitalismo 2.0, ¿no? Capitalismo creado por el judío satanista Karl Marx. En la prisión también Alex lee la Biblia, ¿no? Y hay también episodios interesantes, ¿no? Él se empieza a imaginar todos esos episodios de la Biblia, ¿no? Y dice que divertido cuando los judíos iban y mataban a los otros, o cuando
los patriarcas judíos se acostaban con sus criadas, ¿no? En el fondo es la misma mecánica que aquí es donde precisamente Kubrick nos está contando cómo él está siempre trabajando con símbolos que nos están hablando a varios niveles, ¿no? Y nos está hablando de cómo precisamente toda la cultura y en buena medida las religiones y los libros religiosos más que nada, más que ninguna otra cosa, operan también como esos mecanismos de programación mental en los que lo más perverso, lo más traumático está ahí delante de nuestras narices y no lo queremos ver, ¿no? Lo que decíamos al principio, ¿no? Y aquí Kubrick eso lo ha entendido muy bien, ¿no? Han entendido muy bien cómo las doctrinas religiosas, los rituales religiosos, en realidad todas las religiones, unas más y otras menos, porque luego hay grados, pero él ha entendido muy bien cómo opera esa doble lenguaje, ¿no? Orwelliano casi, donde lo que se declara, lo que se dice no es más que la superficie, que está operando como disparador de control mental, de programación mental de determinados personajes, es decir, de los traumatizados, ¿no? La prostituta sagrada traumatizada, cuando vea al ángel que anuncia el nacimiento del Mesías de la Virgen, eso va a ser un mecanismo de disparador mental para ocultar la violación, el abuso ritual, ¿vale? Pero al mismo tiempo para la sociedad va a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, toda una sociedad se va a aborregar tanto como para no comprender que el ángel de la Anunciación es un violador, es un controlador MK Ultra que está abusando de una virgen pagana, y que al mismo tiempo ese ángel es un ángel azul, es un blue bird de disociación mental de esa programada que es la Virgen María, ¿no? En este caso concreto, ¿no? Pero nos valdría lo mismo para Sara, para Rebeca, para Dina, para todas las figuras religiosas, ¿no? Esto nos lo está contando de manera muy evidente Kubrick, ¿no? Aquí. Entonces Alex le dice al capellán que ha oído hablar de la técnica Ludovico y que le gustaría probarla y tal, ¿no? Vemos cómo aquí está y el capellán le dice que bueno, que él ha oído hablar, pero que en realidad eso no está todavía demasiado consolidado, y que en todo caso él está en contra de eso porque significa básicamente negarle al hombre lo que hace de él un hombre, que es el libre albedrío, ¿no? En el elegir entre el bien y el mal, ¿no? Y en este caso yo creo que también yo estoy de acuerdo con Kubrick, ¿no? Es decir, dentro de lo malo que son las grandes religiones y de las grandes organizaciones, preferimos el cristianismo y preferimos un poder religión que al menos reconoce la elección del bien y del mal, que no lo que nos propone la masonería y todas estas sectas satánicas, que es vendernos una cosa, es decir, es la hipocresía y es el engaño a la máxima potencia. Vendernos una cosa, pero en realidad llevarnos a todos cada vez más como borregos al matadero, ¿no? Y a una sociedad completamente robotizada y completamente idiotizada, en la que ya no quede opción de elegir, ¿no? Porque finalmente todo sea un gran lavado de cerebro colectivo, ¿no? Y donde además cualquier pensamiento libre es ferozmente perseguido, ¿no? Volvemos a ver, este episodio se da en la librería de la prisión, ya decíamos que está leyendo la Biblia, que vuelve a ser un poco como nos retrata la cultura Kubrick, ¿no? En el contexto de esa dimensión perversa, ¿no? Los libros siempre como encubridores, ¿no? Como en ese doble lenguaje, ¿no? Pensemos que los libros que han dicho las cosas claras o han sido quemados, o han sido perseguidos, o están escondidos en las criptas del Vaticano, o de los jesuitas, o de las logias. Por lo tanto, al final los pocos libros que quedan básicamente van a operar siempre con esa lógica del encubrimiento.
Y aquí llega entonces el ministro del Interior, que enseguida vamos a ver que es otro hermano, ¿no? Alex nos lo está diciendo muy claro, ¿no? Él está hablando siempre esa voz en off que ata todos los episodios. Si nos fijamos, se está dirigiendo a nosotros como hermanos y en algunas ocasiones dice como a mis queridos hermanos y únicos amigos, ¿no? Es decir, nos está hablando de la hermandad y de esa cuestión que es base para entender la masonería y las sociedades secretas en general, que es el que conforman una hermandad que es por definición traidora de las comunidades, ¿no? Que infiltra las comunidades desde dentro y las traiciona, ¿no? Eso siempre ha sido así con la masonería, con las sociedades secretas, y es fundamental para entender hasta qué punto son el cáncer, son el enemigo número uno que habría que meter en la cárcel de todas las sociedades sanas. Entonces vemos como el ministro del Interior entra en la celda de Alex y allí vemos unas fotos de unas mujeres desnudas, eróticas, y en la que a ello no le va a interesar nada y se va a ir directamente a ver a Beethoven, ¿no? Está hablando también un poco de esa lógica ya de reprimido, pervertido, y sabe muy bien lo que significa el Beethoven, ¿no? Sabe muy bien que estamos hablando de control mental, ¿vale? Porque aquí esto siempre, como decíamos, hay que leerlo en un doble nivel, ¿no? En realidad no es que Alex lo hayan metido en la prisión y lo vayan a someter a un procedimiento de regeneración, de reforma de los presos para hacer de él un ciudadano y devolverlo a la sociedad. O sea, en superficie en realidad no es más que eso, una superficie. En realidad él es un MK Ultra y el ministro sabe muy bien quién es Alex, sabe que es parte de... está conectado con el doctor Deltoid, está conectado con la familia, es decir, de una lógica de conexión donde en realidad simplemente Alex está pasando a otro nivel de su iniciación, ¿vale? Ha pasado, digamos, del ámbito familiar, semi-institucional, porque por allí estaba la figura del doctor Deltoid, ¿no? Como asistente social que encubre un controlador de MK Ultra, y de ahí va a pasar ya a un programa de control mental puramente institucional, que es lo que ya propiamente llamamos MK Ultra, con sus variantes, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es ver cómo hay una vinculación muy profunda entre esos dos estadios, ¿no? Entre el abuso intergeneracional, entre esas figuras intermediarias, ¿no? De las que nos hablan las MK Ultra y los MK Ultra, ¿no? Esas figuras, el tío que está conectado con el Pentágono porque es un contratista militar, o el padre que es un preso y entonces pues le conmutan determinada pena por, ¿no? Siempre hay esa idea de compromiso, de vinculación, de tener atado, que hace que una de las fuentes privilegiadas de las que se nutren estos programas de control mental son estos abusados intergeneracionales, que además están muy vinculados a las castas en el poder y por lo tanto ya de alguna manera es, digamos, es al mismo tiempo su iniciación en ese estado en la sombra, que en definitiva es el que controla el estado de fachada, ¿no? Es decir, ese estado profundo, ese estado de cloaca, ¿no? Entonces vemos aquí como el ministro llega, hay una referencia, bueno, ya esto lo he escrito en los artículos también, hay una referencia al número 18 que volvemos a ver en 2001, ¿no? La idea del ciclo, el 18, ¿no? El ciclo de Saros, ¿no? La recurrencia de los eclipses, de la armonización del ciclo lunar y el ciclo solar que hemos visto, que ocurre a los 18 años y ocurre a los 19 con el ciclo de Metón. Y aquí yo creo que no es una casualidad porque el 18 también lo vimos mucho en 2001 y lo volvimos a ver aquí, y el 19, ¿no? Yo creo que esto Kubrick lo sabe muy bien, ¿no? Y vemos a los presos dando vueltas en el patio alrededor de un círculo blanco con la pirámide, con el tejado, con la pirámide al fondo, ¿no? Nos está hablando, yo creo, de algo muy, muy profundo, ¿no? De hecho, en un momento dado, el ministro dice
el crimen se alimenta con el castigo, ¿no? Es decir, el castigo no está ahí para la prisión no está ahí para... Esa es lo que se nos dice, pero en realidad esto es parte de la fachada con la que se legitiman determinadas instituciones, el Estado en su conjunto, pero toda la institución penitenciaria, etc. Y toda la institución jurídico-penal, ¿no? La prisión en realidad es un almacén de criminales y de producción de criminales, ¿no? Como si fuese una batería eléctrica en la que se acumula una energía, ¿no? Para luego utilizarla, como la batería de esta cámara que me está grabando, es una acumulación de electricidad para poder utilizarla, pues lo mismo es una prisión, ¿no? Es un almacenaje de criminalidad que al mismo tiempo se realimenta en determinados contextos, ¿no? Se recarga una batería o se la mejora utilizando determinados mecanismos, ¿no? La cárcel es lo mismo y el ministro sabe muy bien que otra de las fuentes importantes de estos programas de control mental, es decir, de estos, en definitiva, criminales legales utilizados o impunes, porque están al margen de la legalidad, utilizados por el mismo poder, que es lo que al final son los MK Ultra, ¿no? Criminales legales, criminales impunes, ¿no? Hemos visto los programas que hace C6 Juan, ¿no? Holly Baglio, la hermana de Obama, ¿no? Que ahora no me acuerdo del nombre, de todos esos personajes que están completamente al margen de la ley y te lo cuentan y tal, y se los ha fabricado para eso, ¿no? Entonces, decimos que una de las fuentes del MK Ultra es el abuso intergeneracional, otras son estas prisiones, ¿no? Otros a veces son simplemente niños que se fabrican ex profeso con determinados linajes de sangre especialmente susceptibles de toda esta traumatización. Y yo creo que Kubrick nos está hablando como de todo esto a la vez, ¿no? Es decir, está contándonos esa idea de la prisión y de la técnica Ludovico que reforma a los presos, pero también lo que nos está diciendo es que de las prisiones se alimentan los programas de control mental, ¿no? Es decir, está hablando un poco, está contando una especie como de verdad que es la suma de muchas verdades en su ficción, ¿no? O sea, está haciendo algo fantástico que es contarnos una ficción que es más verdadera que la propia ficción, ¿no? Que la propia realidad, ¿no? Que es la cumbre de la genialidad de un artista, ¿no? Hacer de sus ficciones una interpretación de la realidad, es decir, una manifestación de la realidad, es decir, sus ficciones acaban siendo más reales que la propia realidad, ¿no? Porque nos están hablando a un nivel más profundo, que es eso que digo yo siempre de la verdad con mayúsculas, ¿no? Nos está hablando de esa verdad con mayúsculas de una manera tan genial, simbólica, porque al final es simbólica, solo se puede contar a nivel simbólico, y porque en realidad la realidad es tan compleja que solo con símbolos tan integrales y tan integradores como los que genera un gran artista, como es el caso de Kubrick, se puede hablar de esa verdad con mayúsculas, ¿no? Por lo tanto, aquí está muy claro en ese símbolo de los presos dando la vuelta al patio, ¿no? Recordemos que yo he titulado mi serie El eterno retorno de la violencia, ¿no? O el eterno retorno del falo, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Y en esta frase del ministro se dice muy claramente, ¿no? El crimen se alimenta con el castigo, ¿no? Es decir, el castigo sirve para crear criminales, ¿no? Tenemos siempre ese círculo vicioso de la ley y la pena, es decir, de la ley, el incumplimiento de la ley y la pena, ¿no? De los que hablé en mi programa de la serie Sacrificios y Hierogamias, ¿no? Y hablo en mi libro, ¿no? Esa idea de que ley, incumplimiento de la ley y castigo, en realidad no son solo lineales, sino que están inscritos en una mecánica cíclica de eterno retorno, y que es la que, digamos, el poder activa, ¿no? El poder, digamos, cataliza esa mecánica que ya de por sí se está moviendo sola, ¿no? Esas nociones que yo utilizo de máquina, ¿no? De máquina natural, de máquina hierogámico-sacrificial, que solo es una máquina natural un poquito modificada, pero que ya tiene su propio discurrir, su propio correr, su propio desarrollo, ¿no? Y el símbolo también por excelencia de esta idea es el falo, que él solamente le da con el dedito y sube y baja, ¿no? Se pone a funcionar, ¿no? Un poco esa misma idea que
que también hemos visto en 2001, ¿no? Tampoco se puede entender 2001 sin toda esa lógica de los ciclos, ¿no? Pero aquí está muy claro en el caso concreto de el aparato jurídico penal, ¿no? Por eso cuando el ministro de Interior les pasa revista a los presos y Alex sale, ¿no? espontáneamente, y el guardián de la prisión le regaña, ¿no? Tú ahí quieto, tal. Y el ministro le dice, no, déjale, y luego lo dirá explícitamente, ¿no? Llegará un punto que dirá, excelente, emprendedor, agresivo, listo, joven, cruel, vicioso, servirá. ¿Vale? Él sabe que el MK Ultra no es más que una máquina que se aprovecha ya de una máquina natural de criminalidad natural, ¿no? Solamente hay que, digamos, gestionarla, ¿no? Igual que se, digamos, ingenierizan las crisis sociales como crisis naturales ligeramente, digamos, gestionadas, ¿no? Moduladas, ¿no? Entonces, en realidad esto vuelve a ser solamente la superficie, porque sabemos que el ministro lo conoce o le han dicho que hay un chico en esa prisión que vale para el programa y que es de tal familia y que además pues se llama tal, es decir, esa idea de siempre, ¿no? De que en realidad nos está hablando a dos niveles, ¿no? Alex le hacen firmar su compromiso con su entrada en esta técnica Ludovico, MK Ultra, y vemos ya cómo se tiene que firmar en el despacho del gobernador de la prisión. El gobernador de la prisión dice que no está a favor de todos esos métodos, que él es un tipo clásico de toda la vida, ¿no? Pero en realidad es un obediente, ¿no? Este representaría, digamos, al Estado explícito, al Estado que se hace explícito en sus leyes, en sus funcionarios, en sus cargos públicos, pero que en definitiva es un señor que obedece órdenes de arriba, que por mucho que declare y que diga, en el fondo lo que va a hacer es obedecer a las logias que le tienen pues agarrado por los cojones, con perdón, ¿no? Y esto lo vemos de una manera muy clara en los dos teléfonos que nos enseña Kubrick, ¿no? Teléfono negro, teléfono rojo, ¿no? Teléfono negro del Estado y del convenio, y teléfono rojo de la llamada del poderoso de turno, que le dice que hay que hacer lo que hay que hacer al margen de la legalidad, ¿no? Y luego es curioso que volvemos a ver el teléfono rojo en la clínica a la que le llevan a hacerle la programación, ¿no? El centro de orientación Ludovico, ¿no? Hay todo un protocolo que le llevan al preso, ¿no? Porque literalmente le están liberando de su pena, ¿no? Hay toda esa idea también de que él firma la conmutación de su pena a cambio de comprometerse a someterse al programa Ludovico, ¿no? Por lo tanto, vemos también cómo está implícita aquí toda esta lógica del compromiso, ¿no? Del aprovecharse del débil, del aprovecharse del que está ya enfangado, ¿no? Con el Estado, ¿no? Y por lo tanto, que es un poco lo que hacen al final para controlar pues, muchos temas de disidencia controlada, con hackers, con infiltraciones, etc., ¿no? Toda esa mecánica de que cuando te tengo ya bien cogido, entonces en el fondo, como siempre me puedes ser útil, pues algo encontraremos para que hagas, porque si eres bueno haciendo algo, seguramente serás capaz de hacer eso mismo bueno, pero en lugar de trabajar para las comunidades, ¿no? y para tus pueblos, pues te pondremos a trabajar para la logia, ¿no? Entonces esa idea del teléfono rojo es muy clara, ¿no? Aquí entregan al preso, hay todo un desfile, llegan como si fuesen soldados, ¿no? Casi nazis, ¿no? Y yo creo que también, incluso el doctor que lo recibe también tiene un aire como muy ario, ¿no? Como muy de segundo de lo alemán, al lado está el guardia, ¿no? Nos están contando que la ciencia, que la tecnología, que la medicina, que todo eso no son más que formas de guerra encubierta, ¿no? De guerra de cuarta, quinta generación, ¿no? Cada vez más importantes en el el capitalismo, ¿no? En nuestros regímenes de guerra encubierta en todos los planos, ¿no? Entonces, aquí nos está contando muy bien Kubrick cómo hay una continuidad total entre el nazismo
y los experimentos de MKUltra en los campos de concentración nazis, y los MKUltras ya que siguieron haciéndose en la Segunda Guerra Mundial por americanos, británicos, etc., ¿no? Es decir, toda esa idea de que hay una continuidad de ese nazismo al nazicapitalismo que hoy padecemos, ¿no? Y que la mecánica en el fondo es la misma, ¿no? En el fondo es lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Nazi como judío infiltrado, nazi judío Rothschild infiltrado, arrastrando todo un movimiento y recuperándolo para la autodestrucción del sistema, ¿no? Como hoy es un poco Trump, ¿no? La misma lógica, ¿no? De recuperación de una oposición para hacer de ella el elemento destructivo que genera una nueva fase de implementación del nuevo orden mundial. Wir verstecken uns. Ja. Una de las imágenes más poderosas de la película es Alex con los ojos, con esas cosas que le ponen en los ojos para que los tenga abierto, frente a una sala de cine, ¿no? Le ponen justo delante y detrás están todas las sillas vacías y al fondo tenemos a los científicos, ¿no? Esto es un símbolo tremendamente potente. Naturalmente no son así las salas de MKUltra, bueno, hay una cierta lógica de teatralidad, ¿no? Porque hay toda esa idea del exponer a los programados al trauma del otro, ¿no? El trauma de, como sabemos, su máxima expresión es la estructura gemelar, ¿no? Exponer a tu gemelo a la violencia, por lo tanto te disocia porque lo considerabas casi parte de ti, ¿no? Pero la lógica es siempre la misma, ¿no? Generar trauma a través del sufrimiento del otro. Entonces, en el MKUltra siempre hay un poco esta idea de la teatralidad y de la escenificación, de la ritualización de la violencia, del goce, del sadismo, y hacer de ello un mecanismo de disociación, ¿no? de trauma. Pero aquí yo creo que en realidad el cine está simbolizando otra cosa, ¿no? Que es básicamente eso que hemos dicho de la vinculación entre el trauma duro y el trauma blando, es decir, del control mental duro y el control mental blando, ¿vale? Que, como digo, yo creo que es algo fundamental para entender cómo funcionan nuestras sociedades, ¿no? Y es un tema muy poco tocado, curiosamente, es un tema muy poco manejado, porque es muy escurridizo, porque es muy de intuición, es muy de... No es fácil exactamente hablar de él, ¿no? Porque enseguida tendemos a hablar o de lo individual o de lo colectivo pero en realidad es un mecanismo mucho más complejo y mucho más multidimensional de lo que parece, y está operando siempre de esta manera, ¿no? Entonces Kubrick, yo creo que lo ha entendido muy bien y lo coloca justamente delante, esa idea como de los seres que son como referencia, de los seres sagrados, semisagrados, heroicos, que son referencia de los seres profanos, ¿no? Y esa idea como de vanguardia en el peor sentido de la palabra, es decir, de vanguardia en la exposición al trauma, de exposición al dolor, al sadismo, en la que estos personajes están más adelantados, siempre digo entre comillas, ¿no? En el peor sentido de la palabra, y por lo tanto arrastran a una sociedad a toda esa mecánica perversa y robótica y artificial, ¿no? Entonces, todas esas sillas vacías serían de alguna manera
toda esa sociedad profana, todos nosotros, y todo ese mecanismo, todo ese mecanismo de industria cultural, de Hollywood, de Hollywood música, los medios de comunicación, pero también en realidad todo el gran aparato de pensamiento, de construcción de ideas, de las academias, los premios, es decir, toda esa sociedad profana que está siendo arrastrada sin saber que lo son, porque están programados para no entender que esos personajes son precisamente los más perversos, es decir, los más traumatizados y los más víctimas y verdugos. Esto es muy importante comprenderlo. Es decir, decíamos que en definitiva de lo que se trata es de hacer de la víctima el verdugo, ¿no? Y son precisamente esos seres sagrados que están en el frente de la sociedad, que están arrastrando a esa sociedad al matadero, es decir, a la sociedad de borregos cibernéticos. Es decir, Abraham es un ejemplo, pero Alex es otro. Todas las grandes figuras, ¿no? Esa idea del perverso que oculta su perversión y pasa por modelo, ¿no? En realidad son muchas. Todas esas estrellas de Hollywood que son las más pervertidas, que están metidas en los rituales, que son gente que no tiene ninguna moral, que ha vendido su alma a diablo, y que son referencias morales para una gran parte de la sociedad, ¿no? Pero que lo mismo pasa con la alta política, todos esos personajes siniestros que están en las logias más, que se les ve en la cara, ¿no? Lo decía Pilar Baselga en un programa, que se les ve en la cara esa perversión, ¿no? Toda esa lógica tremendamente patogénica, ¿no? Nos la cuenta aquí muy bien Kubrick, ¿no? Son esas figuras sagradas las que han llegado al extremo, pero ocultando ese extremo, es decir, son los que han pasado por ese centro del toroide, por ese centro del vórtice, los que en definitiva son los líderes sociales, ¿no? Y los que tienen tanto poder de convocatoria precisamente porque son iniciados, porque han llegado a una especie como porque han llegado a los límites de esta dimensión transgresora, criminal, impune, etcétera, ¿no? Y eso es lo que atrae más que nada, ¿no? Lo que pasa es que de una manera inconsciente, sin que seamos conscientes de ello, ¿no? Y aquí está otra vez la programación, ¿no? Es decir, no somos conscientes hasta qué punto todas esas figuras son criminales impunes, y por lo tanto, porque si lo supiéramos, si nos diésemos cuenta, automáticamente dejarían de ser líderes, ¿no? Fijaros cómo está aquí esta estructura como muy de programación mental, de control mental, ¿no? Es decir, la mayoría de la sociedad no quiere saber todo eso porque es demasiado traumático saberlo y básicamente dormirían mal. Es así de sencillo. Es decir, es que al final, o sea, hay toda una especie como de cesión de responsabilidad inconsciente, implícita, no reconocida, de decir, bueno, que el poderoso se ocupe del mal, porque nosotros preferimos vivir en esta sociedad perfecta, del Estado de Derecho. Hay una especie como de hipocresía intrínseca, radical, como de doble moral. O sea, es decir, toda moral es una doble moral, ¿no? Porque está en el fondo impulsada por esa amoralidad e inmoralidad en su centro más secreto, ¿no? Más oscuro, más profundo, ¿no? Entonces aquí todo esto se ve muy bien al fondo están los científicos, ¿no? Que en realidad son parte del público, ¿no? Esto también es muy significativo, ¿no? Kubrick coloca al fondo del auditorio a los científicos y en el centro al doctor y la doctora, el doctor Brodsky, la doctora Branham, que se llama, Branham, que en realidad son como gran sacerdote y gran sacerdotisa, ¿no? de este culto mistérico, ¿no? Porque es al final lo que son a ciertos niveles, ¿no? Dejan de ser científicos, o no es que dejen de ser científicos, pero se acaban convirtiendo también en iniciados, ¿no? Son científicos iniciados, ¿no? Que no por casualidad están con un pie en la institución y con otro pie en la logia, ¿no? Y además está muy claro en las cosas que dice este Brodsky, ¿no?
Se me olvidó decir un detalle muy importante, ¿no? Que es que la doctora en la habitación, en un momento dado hablando con Alex le pregunta a la doctora, dice, ¿pero en qué consiste el tratamiento? Y dice ella, no es nada complicado, te vamos a pasar las películas. Y dice él, como en el cine. Y dice ella, sí, algo parecido, ¿no? Es decir, Kubrick nos está diciendo muy claro que es como en el cine, es decir, que el cine y el MK Ultra son exactamente lo mismo, solo que a 2 grados, ¿vale? Y luego, como decía, el doctor Brannon, en un momento, cuando Alex está viendo esas imágenes de violencia, dice unas cosas que las he anotado porque son súper significativas, ¿no? Dice, dentro de poco la droga producirá en el individuo una parálisis aparentemente mortal, unida a un profundo sentimiento de terror y desamparo. Uno de los primeros en someterse a esta prueba la describió como algo parecido a la muerte, ¿no? Fijaros cómo nos están hablando del ritual de cercanía a la muerte, ¿no? que se remonta a la antigüedad y que se sigue utilizando en rituales, pero también en programación mental, ¿no? Es decir, esa idea de acercar al programado a la posición de la víctima sacrificial, en definitiva, ¿no? Porque todo esto, huelga decirlo, es parte de un mecanismo sacrificial en el que la víctima sacrificial lo está pensando todo, ¿no? Y lo vemos de manera muy clara en esta programación en la que, digamos, se lleva a esa víctima a creer que es una víctima ejecutada, ¿no? Es decir, que verdaderamente no solo es víctima de tortura y abuso, sino que verdaderamente es víctima mortal, ¿no? Dice, una especie de ahogo. Hemos comprobado que es a lo largo de esta fase cuando el individuo asocia de modo más provechoso la violencia que contempla con su propio entorno traumático. Kubrick ve imágenes de violencia. Es muy significativo que lo que ve Alex es a una pandilla de 4 tipos, vestidos de blanco, con los sombreros negros, con esas protecciones en los genitales, es decir, prácticamente lo mismo que vimos en la realidad, la pandilla de cuatreros callejeros, es lo que está viendo en la película, ¿no? Es decir, no es nada casual, ¿no? Que Kubrick nos está diciendo, nos está contando, en una línea nos está contando la historia que entiende el profano, pero a otra línea más compleja nos está hablando de ciclos y nos está diciendo que es realmente esa cuadrilla ficticia que aparece en la película la que está produciendo la realidad de la cuadrilla real que vemos en la calle, ¿vale? Es decir, nos está diciendo algo muy sutil, que es que la ficción está produciendo la realidad. En un momento dado, aquí hay algunos pasajes que son buenísimos porque nos dice Kubrick de una manera muy evidente lo que está en juego, ¿no? Dice, y de pronto, ¿qué me diríais? Nuestro viejo amigo el vino rojo, que es el mismo en todas partes, estaba allí, a pedir de boca, chorreando. ¡Qué belleza! El vino rojo, evidentemente es la sangre y evidentemente es la sangre, es la sustitución hierogámico-sacrificial de la sangre por el vino de la Eucaristía, etc., ¿no? En realidad la Eucaristía solo es uno de los muchos cultos en los que se bebe sangre o se bebe vino, ¿no? Es decir, Kubrick nos está hablando de esta mecánica muy compleja de la sustitución hierogámico-sacrificial, de la que hemos hablado ya aquí, de la que yo hablo en mi libro, ¿no? Es decir, porque luego, poco después, nos dice, es curioso que los colores del mundo real solo parecen verdaderos cuando los videamos en una pantalla, es decir, solo parecen verdaderos, ¿no? Todo esto es mucho más sutil de lo que parece, ¿no? Es decir, Kubrick como artista de la ficción, ¿no? Que es en definitiva lo que es, pero como decíamos, como artista que con sus ficciones nos habla de una manera más profunda de la realidad que los que supuestamente nos hablan en términos fácticos, demostrativos, etc., nos está viniendo a decir que esa ficción es más real, parece más real,
en la medida en que remite a una violencia y a un goce excesivos, ¿no? Es decir, en el fondo la ritualización que hace la religión de la violencia y el goce es una, digamos, sustitución de esa realidad de la violencia por una violencia escenificada, por una violencia más ficticia, pero que sigue funcionando como si fuese real, en la medida en que causa el mismo efecto, que es producir realidad. Es decir, hay un goce y una violencia ficticias que en la medida en que producen un deseo y una amenaza reales, operan como si fuesen reales, ¿no? Es decir, Kubrick dice, parecen más reales, ¿no? Parecen verdaderos, pero no lo son. Esto es clave, ¿no? Para comprender lo que significa todo esto, ¿no? Y para comprender muchos fenómenos hoy, ¿no? Los atentados de bandera falsa, tantas cosas que hoy vemos, donde no es necesario que todo sea real, en la medida en que la propia intensidad del fenómeno, muchas veces intensidad de violencia, pero también intensidad del goce, también va a llevarse al extremo de lo erótico, de lo sexual, en la medida, pensamos en el erotismo, en la pornografía, ¿no? Ese fingimiento del placer. Estas son cosas complejas de entender, ¿no? Pero básicamente Kubrick yo creo que lo ha entendido muy bien y yo creo que nos está dando muchas claves para entenderlo, ¿no? Y luego vemos una violación donde vuelve a aparecer un poco todos esos personajes vestidos de blanco con los sombreros negros, el gorro de militar, como veíamos al principio a los gamberros esos también vestidos con trajes militares, ¿no? De camuflaje. Entonces, esa idea también de hasta qué punto todas estas organizaciones, digamos, de las que los estados monopolizan la violencia social, los ejércitos, las policías, las inteligencias, todo eso, acaba viendo también, están todas ellas atravesadas por este polo de perverso, de producción, de producción y reproducción de la violencia, ¿no? Y de escenificación. Ich habe es jetzt erstmal für Strings, habe ich als Teilstring das spezifiziert und genau, ja. Y esto es básicamente la cuestión, ¿no? Aquí llegamos un poco al centro de la cuestión, porque justamente al ver todas esas películas de violencia y de sexo y tal, Alex empieza como a empezar a no soportar la música de Beethoven que antes le gustaba, ¿no? Es decir, él había... Esto es muy complejo de entender, porque yo creo que Kubrick nos está hablando al mismo tiempo de la programación mental de masas y de la programación mental de Mecha Ultras, ¿no? Y entonces, yo creo que él nos está hablando al mismo tiempo de cómo hay toda una mecánica de exposición obscena a esa violencia y ese goce a las masas, en los medios de masas, en Hollywood, en la pornografía, cada vez más, que operan de una manera muy extraña, porque por un lado hay una especie como de mecanismo sádico, es decir, yo creo que hay un ojo sádico, que es el ojo en el fondo que nos están, digamos, implantando a todos de una manera cultural, ¿no? Es decir, ahí todo, el ojo Illuminati es un ojo sádico, y se trata de hacer de toda la sociedad un
sádico, pero esto no es del todo cierto, ¿no? En realidad lo que tenemos es como el polo sádico y el polo masoca, ¿no? Es decir, en una sociedad como ideal para estos psicópatas que nos gobiernan, lo que tendríamos es básicamente masocas y sádicos, ¿no? Entonces funcionaría de una manera perfecta, ¿no? Tenemos a los sádicos que infringen la violencia que necesita la sociedad para funcionar, sin culpabilidad e incluso disfrutando con su trabajo, ¿no? Y luego por otro lado tendríamos a una sociedad sumisa, masoquista, que se somete a esa represión y no hace nada a cambio y acaba también disfrutando con ese. Entonces yo creo que frente a una sociedad sana en la que esos polos no estarían tan marcados, creo que no se pueden negar de partida ni el uno ni el otro, estamos como en medio, y una sociedad sana sería la que se define por estar en ese área central entre el polo sádico y el polo masoca, ¿no? Frente a eso, lo que operan, funcionan, y claro, esto que estoy haciendo yo como una línea, en realidad habría que cerrarla y encontrar ese polo sádico y ese polo masoca en el centro del toroide y de los vórtices, ¿vale? Por lo tanto, aquí está la sociedad profana, aquí están los iniciados y en el centro están las víctimas y los verdugos, que es donde se encuentran el polo y oscilan el polo sádico y el polo masoca, ¿no? Lo que están haciendo en definitiva estos mecanismos de control mental es, de alguna manera, sacarnos a toda la sociedad de ese centro inmovilista en el mejor sentido del término, de ese centro conservador en el mejor sentido de la palabra, de una sociedad sana que vive sin querer tener más de lo necesario, que disfruta de la vida, que es la que estaría en ese centro, y en lugar de eso siempre la técnica es llevarnos o a un polo o al otro, ¿no? A unos pueblos llevarlos a esa lógica de sumisión, a otros pueblos y a otras ideas y a otros grupos sociales. Es decir, hay siempre una idea de disociación social, de generar un espectro más tenso entre ese polo sádico y ese polo masoca, en definitiva entre el verdugo y la víctima. Eso para la sociedad profana, para la sociedad. Pero en el caso de los MK Ultra, de estos iniciados, en realidad ellos estarían permanentemente fluctuando entre los dos polos, ¿no? Es decir, si nosotros estaríamos aquí, en este centro de esa polaridad, si lo vemos linealmente, y si esos MK Ultra estarían en este polo y en este polo, es decir, se están moviendo. Sus disociaciones son disociación en general, luego va a haber muchos tipos de alters, ¿no? Pero vamos a tener el alter verdugo y el alter víctima, ¿no? Por resumirlo de una manera muy clara, ¿no? Para que entendamos cómo está aquí implícita toda esta estructura, ¿no? El MK Ultra va a oscilar entre un alter verdugo y un alter víctima, ¿no? Entre un alter sádico y un alter masoca, ¿no? Y va a estar permanentemente moviéndose, ¿no? Saltando de alter, ¿no? Va a estar completamente desestructurado, ¿no? Y estos van a tensar esa estructura social para llevarnos a toda la sociedad y a los distintos grupos, ¿no? Según toda una lógica compleja, piramidal, etcétera, hacia esos polos que tensan toda la sociedad, ¿no? ¿Vale? O sea que esa es un poco la lógica, o si lo queremos ver a nivel vorticial, lo mismo. Tendríamos aquí a toda esa sociedad profana en una zona, digamos, de comodidad, una zona de tranquilidad, una zona de confort, y lo que harían, de lo que se trataría en definitiva es de, mediante esos seres sagrados que están en ese centro del vórtice, arrastrar, tensar esos vórtices abajo y arriba para tensar esa sociedad en determinados sentidos y según determinadas agendas. Llevar a toda una sociedad a la desfertilización, como estamos viviendo hoy, o a la homosexualización, o al odio a no sé qué tipo de seres, de personajes, o lo que sea, ¿no? O de razas, o de religiones, o de ideologías, es decir, cómo se va canalizando y llevando a toda una sociedad a apartarse de, por ejemplo, hoy lo que estamos viendo con la violencia de género, producida por el sistema, cómo nos apartan de los roles del masculino hombre varonil y la mujer femenina, es decir, nos van arrastrando a todos fuera de esa lógica, y con eso como con todo, ¿no? Cómo se van fabricando
símbolos, ¿no? Entonces, esto lo vemos muy claramente, bueno, no claramente, en realidad hay que leerlo. En esa idea de el Alex en esa sala de cine, que disfrutó como ejerciendo la violencia y escuchando a Beethoven, ¿no? Entrando en trance, violando recordemos que con Beethoven violaba a su madre, asesinaba o quería asesinar a su padre, y aquí vemos que se ha invertido completamente los términos, ¿no? Al escuchar Beethoven no lo puede soportar y tal, ¿no? Con lo que Kubrick al mismo tiempo nos está hablando del mecanismo de disociación, ¿no? Es decir, lo que un individuo normal, un individuo sano, un individuo considera traumático, es decir, lo que están haciendo estos programas es llevar precisamente a ese trauma de manera, lo que han hecho en realidad todas las religiones sacrificiales y erogámicas, ¿no? Siempre han llevado a ese extremo del sacrificio, del ritual, para precisamente hacer de ello, es decir, hacer de esos iniciados psicópatas, ¿vale? Es decir, hacer de ellos psicópatas que no se quedan en este centro, sino que están pasando del polo sádico al polo masócrata. Es decir, se les traumatiza, se hace de ellos víctimas y justamente como víctimas van a pasar luego a ser verdugos, ¿no? Entonces vemos también cómo esa música que disfrutan es la misma música que no soportan, ¿no? Me explico, ¿no? Y hay toda una mecánica muy paradójica en la que precisamente porque en realidad se está utilizando al mismo tiempo como mecanismo de condicionamiento, ¿no? Hablábamos de los perros de Pavlov, donde el saliveo, donde los perros salivan simplemente escuchando la campanilla sin necesidad de ver la comida, ¿no? Se ha condicionado al perro para que salivee al escuchar la campanilla, ¿no? Y aquí de la misma manera se condiciona al programado para que al escuchar tal tipo de música, volver tal código, entre en determinado alter, ¿no? Pero lo importante es comprender que ese alter ha sido producido, ha sido creado, es decir, ha habido un momento en que esa violencia insoportable, en que ese trauma, uno ha sido consciente de él, pero ha sido tan excesivo, ha sido tan traumático literalmente, que se ha hecho de él un alter, ¿vale? Entonces, yo creo que Kubrick aquí esto nos lo cuenta muy bien y vemos cómo funciona, ¿no? A los dos niveles, ¿no? En paralelo creando programados que van generando alters sádicos, alters masocas, alters perversos, alters lascivos, alters que operan como prostitutas de élite, como asesinos en serie, como supersoldados completamente desempatizados sobre la violencia, etc. Va generando eso y al mismo tiempo toda la sociedad se va como sintiendo cada vez más alejada de la violencia en general, sin comprender que en el momento en que una sociedad pierde el control y el uso de su propia violencia, está perdida, ¿no? Es decir, en el momento, entonces estamos literalmente desarmados, ¿no? En el momento en que nos han hecho entender que toda violencia de por sí es ilegítima y solo la legitima una determinada institución, un determinado cuerpo legal, etcétera, entonces ya nos hemos vendido porque hemos puesto en ese Estado, en ese ejército, en esa policía, hemos delegado toda nuestra capacidad de reaccionar a la injusticia, y estamos perdidos, ¿no? Y eso es un poco lo que vivimos hoy, ¿no? Lo que vivimos a muchos niveles, y es también en lo que consiste el nuevo orden mundial, ¿no? En desarmarnos en todos los sentidos y hacer de lo artificial, de lo perverso y lo pervertido, de lo anómalo, de la completa, digamos, de la mansedumbre, el paradigma del buen ciudadano, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso lo podemos dejar, básicamente está dicho todo. Dedicaremos un cuarto vídeo al tema y os recuerdo que también está escrito en artículos de manera más pormenorizada y con algunos detalles y cosas más específicas que no he dicho aquí, que el que digamos tenga un interés más concreto y más para aclarar lo que hemos dicho, pues los artículos le pueden venir también muy bien, ¿no? Os animo a que
los que solo veáis vídeos también leáis artículos, porque os va también a dar una comprensión del tema, y también aprovechad que yo trabajo un poco en los dos registros, porque me gusta, digamos, sí, cambiar de registro para ver de distinta manera las cosas. Así que nada, con eso lo dejamos. Un placer, muchas gracias por vuestra atención y seguimos. Un saludo.